Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy vamos a seguir conversando sobre moda y vamos a conocer algunos tips, vamos a ver algunos outfits y vamos a tener una conversación sobre los trending, si son importantes, si verdaderamente ayudan en tu closet, si verdaderamente existen los trending en el mundo de la moda. Y esto es algo que muchas personas pueden confundir y no tienen el conocimiento suficiente sobre qué verdaderamente significan los trending. Hoy vamos a estar hablando sobre algunas de estas cosas. Hoy vamos a comenzar hablando sobre qué significa un trending. Vamos a buscarlo en Google y vamos a ver qué Google nos dice qué cosa es un trending. Un trending o topic, tendencia, tema de tendencia o tema del momento en español. Es una de las palabras o frases repetidas en un momento concreto en una red social. Otro de sus significados puede ser cuando alguien hace un trend, está creando un contenido que se ha hecho popular entre miles o incluso millones de usuarios. Esto puede incluir bailes virales, retos, audios de moda, memes, filtros o incluso frases características que marcan en un momento. Este es mi punto de vista sobre qué es un trending en la moda. Verdaderamente no creo que exista el trending en la moda, ya que la moda es repetitiva, como la mayoría de las cosas en la cultura es repetitiva. Ya llega el momento que no todo ha sido creado, pero tenemos que volver al principio de la creación. Tenemos que volver al principio donde las chaquetas de cuero eran importantes. Tenemos que volver donde los pantalones de una alta calidad y de refuerzos como lo son los Carhartt vuelven de nuevo a la moda. Llegamos al punto de inflexión donde los materiales empiezan a ser importantes nuevamente, empiezan a jugar un papel importante dentro de la moda, ya que hubo un momento y todavía existe donde los materiales bajaron mucho su calidad. Los materiales en muy pocas casas de modas tenemos materiales exclusivos, materiales de gran comodidad, materiales que tengan una larga fecha de expiración. La mayoría de los materiales que las altas casas de moda están usando son materiales de muy baja calidad y aún así los precios siguen siendo súper altos. Y entonces, como ya decía, los trending verdaderamente no crean que existan. Sí hay algunos creadores en las social medias que crean sus propios trending y tenemos que saber diferenciar cuáles son los trending importantes y cuáles son los trending que no son importantes. En el mundo de la moda también han existido algunos trending que se han hecho muy populares y que la gente los ha llamado trending, pero para mí son más recursos históricos que vuelven de nuevo a la normalidad y vuelven a ser usados. En este año estamos viendo cómo muchos de los creadores en las social medias han estado votando porque el 2026 sea el año que traiga de nuevo el 2016. Y eso es uno de los trending más importantes que está subiendo ahora mismo en el mundo de la moda, ya que estamos viendo fotos de artistas, fotos de modelos y rompiendo las barreras de los trending. Todas estas casas de moda, creo que este año va a ser un año que se van a romper todos los esquemas, se van a romper todos estos dichos de trending. Creo que vamos a volver nuevamente a una cultura de mejor materiales, a una cultura donde se recicle más. Vamos a seguir viendo cómo thrift, el reciclaje, el vintage sigue tomando grandes plataformas como forma de vestir, a seguir viendo las casas de modas y yendo a sus archivos y creando ropas basado en 15, 20 años atrás. Uno de mis consejos para las personas que les gusta la moda, y yo me incluyo dentro de ese consejo, es nunca compres por trending. Creo que el trending solamente puede ser beneficioso para las personas que verdaderamente no se quieran incluir en el mundo de la moda como fans, como conocedores, como lectores del mundo de la moda. Y para algunos países y regiones
que pueda ser un poquitico más complicado tener piezas de moda de grandes calidad. Aunque ya eso no creo que eso sea verdad, porque todos los países tienen centros de donaciones, tienen centros que tú puedes obtener piezas vintage y puedes empezar a crear un closet que sea un closet más longevo y grande. Y esto es un tema que siempre hablamos en mi canal y que apoyo mucho, el tema de los closets grandes y longevos que te puedan ayudar a tener un closet formado y que cada año que pase, cuando estas modas vuelvan de nuevo y se reciclen, tú no tengas que ir corriendo a comprar lo que se está usando. Ya tú lo tienes en tu closet. ¿Y por qué? Porque has expandido tu conocimiento del mundo de la moda. Piezas que tienen no son trending, son piezas que son archivos, que son piezas que son existentes, son piezas que puedes utilizar una y otra vez, no importa el año, no importa la fecha, no importa el siglo. Son piezas que puedes seguir utilizando. Por eso para mí el trending no es algo que yo siga. Trato de mantenerme con los pies sobre la tierra siempre y poder crear y seguir creando mi closet en base a piezas que son relevantes. Otro de los consejos que les puedo dar es busquemos revistas, busquemos libros donde nos podemos informar, busquemos archivos, veamos desfiles de modas de hace 10, 15 años atrás, 5 años atrás. Veamos cuál fue la moda pop de ese momento, qué fue lo que surgió en ese año, que no fue un trending. El trending es algo que está existiendo ahora. Lo que ya fue no es un trending, ya son piezas que son de archivo, que son piezas que verdaderamente valen la pena tener, tienen buena calidad y que van a seguir surgiendo y que van a seguir viniendo. No importa el tiempo, el año, eso no es importante. La longevidad se adquiere teniendo piezas de calidad, aunque no sean de marca. Es muy importante tener piezas que tengan una buena calidad. El algodón, el cashmere, el wool, son piezas muy importantes dentro de tu closet que te van a ayudar mucho a tener este punto de inflexión. Las canvas, que son materiales bien fuertes y resistentes al tiempo, y como son fuertes y resistentes al tiempo, te van a ayudar mucho también a que ya ha pasado varios años empiecen a tener una mayor proyección, tengan una mayor comodidad, y por eso trato de mantener mi closet lo más longevo posible, lo más realista posible, con buenos materiales. Muchas veces solamente voy y compro piezas vintage, y esto es lo que forma el closet mío. Lo hace más extenso, lo hace más longevo y lo hace más fácil de llevar año tras año. Este año una de las metas que quiero lograr es no gastar tanto en compras. No quiero seguir maximizando mi closet, quiero minimizarlo, quiero llevarlo a un tipo de closet más compacto y menos abrupto para mí a la hora de elegir qué es lo que voy a llevar y qué conjunto voy a exhibir ese día. Esta es una de las conversaciones que quería tener con ustedes. Quiero que sepan que voy a seguir haciendo más videos. Quiero que comenten, den like, se suscriban a mi canal y me sigan apoyando en este largo viaje que es el mundo de la moda y sus críticas y conversaciones. Espero que tengan una buena semana y nos vemos pronto. Así que cuídense mucho.